Formas farmacéuticas. Entre las formas farmacéuticas encontramos los polvos. Estas son partículas pequeñas y uniformes que tienen una apariencia elegante. Se caracterizan por ser más estables que las otras formas farmacéuticas que son las líquidas, por lo cual se disuelve muy rápidamente en el organismo, permitiendo una absorción completamente rápida. Los polvos cuentan con dos propiedades, siendo estas el tamaño y el área superficial de las partículas que la componen. Es decir, las partículas grandes, las cuales son más densas, comúnmente tienden a sedimentarse más rápido que las partículas pequeñas, mientras que las partículas más voluminosas se asentarán más lentamente. Con base a esto, estas dos propiedades deben tenerse en cuenta a la hora de ya sea mezclar, almacenar o enviar un producto que cuenta con varios tipos de polvos. Asimismo, esta forma farmacéutica deben ubicarse en recipientes herméticos, ya que puede adquirir un área de superficie grande debido a las condiciones atmosféricas. Entre los polvos encontramos los polvos tópicos. Este tipo de polvo debe tener un tamaño de partícula pequeño y uniforme, puesto que no debe irritar la piel cuando es aplicado. Del mismo modo, debe ser impalpable, fluir libremente, adherirse fácilmente a la piel y pasar por lo menos un tamiz de malla número 100 para minimizar la irritación de la piel. Si en dado caso el producto es altamente absorbente, no debe usarse como polvo tópico, ya que se puede formar una costradura. Un polvo altamente hidrofóbico no se unirá a las superficies supurantes. Los productos de origen natural, siendo un claro ejemplo el talco, debe esterilizarse antes de su aplicación en heridas abiertas. Los polvos tópicos comúnmente cuentan con un vehículo, un adherente, estearato de magnesio, estearato de calcio o estearato de zinc, y posiblemente un ingrediente activo junto con un material aromático. También encontramos los polvos insuflados, polvos finalmente divididos que se encuentran destinados para ser aplicados en la cavidad corporal, es decir, oídos, la nariz, vagina, cavidad dental, garganta, entre otros. Este tipo de producto se sopla o inhala en la cavidad o área afectada. Este tipo de forma farmacéutica se utiliza mucho en antiinfecciosos, por lo que funciona para prevenir o para tratar infecciones. Puede contar con un adherente activo por la humedad, es decir, poliox, siendo este un polímero de óxido de etileno de gran peso molecular que forma un gel mucoadhesivo viscoso cuando está en contacto con la humedad. Las cápsulas. Las cápsulas son un tipo de dosificación sólida en el cual los fármacos se encuentran encerrados por una pequeña cubierta de gelatina, pudiendo ser duras o blandas, variando según su composición. Dichas cubiertas pueden estar compuestas por dos piezas, ya sea de tapa y cuerpo, o por una sola pieza. Esta forma farmacéutica se administra por vía oral a adultos mayores, puesto que se lleva cómodamente, tiene una fácil identificación y además se toma con facilidad, siendo así para que aquellos pacientes que entran en tratamiento por una semana o por un mes, pues se tiene una mayor facilidad a la hora de su suministro en comparación a un medicamento líquido, evitándose la necesidad de cucharadas u otros dispositivos de medición. En cambio, con una cápsula pues se tienen nulos inconvenientes y resulta una dosificación más precisa. Las cápsulas pues se caracteriza por no tener un sabor, siendo esta una gran diferencia con los medicamentos líquidos orales, tener formas y colores específicos, nombre del fabricante y el número del código del producto, que por lo general se encuentran impresos en su superficie, siendo de fácil identificación, además de convertirse en una cualidad que ayuda mucho en la comunicación entre el paciente y los proveedores. Cuenta con una flexibilidad al prescriptor y una dosificación individualizada precisa para el paciente. Esta forma farmacéutica sólida se fabrica de forma eficiente y productiva, por lo cual los fabricantes reducen su costo. Son estables y tienen una vida útil más larga en comparación a los medicamentos líquidos. Formas de cápsulas. Formas de dosificación, es decir, cápsulas con cubierta entérica, diseñada para pasar a través del estómago para posteriormente ser liberada y absorbida en el intestino del paciente. Formas de dosificación de liberación prolongada,
Son diseñadas para dar una liberación larga del medicamento, es decir, no es liberada de forma inmediata, y formas sublinguales o bucales, diseñadas para disolverse debajo de la lengua o boca. Tabletas. Bueno, las tabletas son una forma farmacéutica sólida que comúnmente se preparan con un excipiente adecuado para el medicamento. Las tabletas pueden variar en tamaño, peso, forma, dureza, espesor, desintegración, características de disolución, entre otros aspectos, los cuales dependerán del uso que éste tenga y el método de fabricación empleado. En la preparación de las tabletas se cuenta con colorantes y recubrimientos de varios tipos, facilitando su administración por vía sublingual, bucal o vaginal. Del mismo modo, para esta forma farmacéutica se realiza un proceso de compresión, con la ayuda de máquinas de tabletas capaces de ejercer una gran presión al compactar el material en polvo o granulado. En cambio, la forma y dimensión de producto está determinado por el uso de punzones y matrices de varias formas. Entre los tipos de tabletas encontramos las tabletas comprimidas. Este tipo de tabletas, además de tener los agentes medicinales, contienen varios excipientes farmacéuticos, siendo diluyentes o rellenos, donde se agrega el volumen necesario a una formulación con el objetivo de tener tabletas del tamaño deseado, aglutinantes o adhesivos, el cual ayuda en la adhesión de las partículas del medicamento, contribuyendo en mantener la integridad de la tableta. Están los desintegrantes, que promueven el rompimiento de las tabletas una vez es ingerido, formando partículas más pequeñas. Los antiadherentes, también conocidos como deslizantes o lubricantes, que mejoran el flujo del material hacia las matrices de las tabletas, implicándose en el poco desgaste de los punzones y las matrices, dando de igual manera brillo, color y sabor a la tableta. Están las tabletas recubiertas de azúcar. Que las tabletas comprimidas pueden ser cubiertas por una capa de azúcar incolora o pues coloreada, el cual es soluble en agua y se disuelve rápidamente después de ser ingerido. Este componente se encarga de proteger del medio ambiente al fármaco presente, así como también brinda una barrera contra el sabor y el olor desagradable que pueda tener. La capa de azúcar pues mejora la apariencia de la tableta. No obstante, tiene ciertas desventajas, como es el aumento en el tamaño, peso y por ende pues el costo del producto, ya que al recubrir el fármaco con la capa de azúcar, pues esto tiene un aumento del 50% en peso y volumen. Entre otros tipos de tabletas también encontramos las tabletas con cubierta entérica. Están las tabletas bucales y sublinguales, las tabletas masticables, tabletas efervescentes, tabletas moldeadas, triturados de tabletas, tabletas hipodérmicas, pastillas dosificadoras. Están las tabletas de liberación inmediata, tabletas de disolución o desintegración rápida, tabletas de liberación prolongada, tabletas vaginales, entre otras. Los ungüentos. Los ungüentos son preparaciones semisólidas utilizadas para la aplicación externa sobre la piel o las mucosas. Los ungüentos pueden estar medicados o no. Por lo tanto, para el caso de este último se emplea para efectos físicos, ya sean protectores, emolientes o lubricantes. Encontramos las bases oleaginosas o hidrocarbonadas. Cuando este es aplicado en la piel, este tipo de ungüento tiene un efecto emoliente. Por consiguiente, protege el escape de la humedad en la mucosa. Pueden permanecer en la piel por largos periodos de tiempo sin secarse y a causa de su poca capacidad de mezclarse con el agua es difícil de lavar. Un claro ejemplo de este es la vaselina, la pomada blanca y la amarilla. Si en dado caso se desea incorporar agua o preparaciones acuosas, esto debe ser en pequeñas proporciones ya que puede alterar el medicamento. Del mismo modo, al añadir sustancia en polvo, se debe emplear vaselina líquida como agente levitante. También encontramos las bases de absorción. Esta base se encuentra clasificada en dos tipos. Las que permiten la incorporación de soluciones acuosas, dando como resultado la formación de emulsiones, y las que son emulsiones que contribuyen en la incorporación de cantidades adicionales de soluciones líquidas o acuosas. Dichas bases pueden emplearse como emolientes
Sin embargo, no aportan la misma función que los hidrocarbonados, debido a que la fase externa de la emulsión es oleaginosa. Esto no permite que el medicamento pueda eliminarse fácilmente de la piel con el lavado. También encontramos las bases removibles con agua, que son emulsiones de aceite en agua, es decir, las denominadas cremas, dado que la fase externa de la emulsión es acuosa. Esta se puede lavar fácilmente de la piel, pudiendo diluirse con agua o soluciones acuosas. Y pues también encontramos las bases solubles en agua. Este tipo de base no contiene componentes oleaginosos, por lo cual son completamente lavables con agua. Con base a esto, pues las bases solubles en agua se utilizan principalmente para la incorporación de sustancias sólidas. Las cremas son preparaciones semisólidas que contienen uno o más agentes medicinales disueltos o dispersos en una emulsión de agua en aceite o una emulsión de aceite con agua. Las cremas se emplean principalmente en productos tópicos de la piel y en productos utilizados en las mucosas, como es la vía rectal y vaginal. Un producto que se puede mencionar pues serían las cremas desvanecedoras, las cuales pues son emulsiones de aceite en agua que tienen grandes cantidades de agua y ácido esteárico, por lo que una vez la crema es aplicada el agua se evapora, generando una fina película residual de ácido esteárico. Las cremas se caracterizan por tener una consistencia untable y suave, facilitando su aplicación en la zona objetivo. Los geles son sistemas semisólidos conformados por dispersiones de moléculas pequeñas o grandes que constan con vehículos líquidos acuosos, los cuales se vuelven gelatinosos al adicionar un agente gelificante. Este último componente puede ser carbómero, derivados de celulosa y gomas naturales. Los carbómeros se caracterizan por ser polímeros solubles en agua, tienen un alto peso molecular, con ácido acrílico reticulados con éteres alílicos de sacarosa y o pentaeritricol. Cuenta con una viscosidad determinada por la composición polimérica. Se utiliza como agente gelificante ante concentraciones de 0,5% a 2,0% en agua. Están los geles monofásicos, que son geles donde las macromoléculas se distribuyen uniformemente en un líquido sin límite. Esta masa de gel tiene flóculos pequeños conocidos como magma, pudiendo mencionar la magma de magnesia, que consiste en un precipitado gelatinoso de hidróxido de magnesio. Las pastas son preparaciones semisólidas destinadas a la aplicación sobre la piel. Comúnmente cuentan con una mayor concentración de material sólido, es decir, hasta un 25%, en comparación a los ungüentos. Por consiguiente, pues se vuelven más rígidos a causa de esto y además su impenetrabilidad. Las pastas no son adecuadas para ser aplicadas en partes pilosas del cuerpo. Un claro ejemplo es la pasta de óxido de zinc, que está compuesta con un 25% de óxido de zinc y almidón con vaselina blanca, y es un producto firme y es capaz de proteger la piel y absorber las secreciones. ¿Qué son los jarabes? Bueno, los jarabes son preparaciones acuosas concentradas de un tipo de azúcar o un sustituto de este, con o sin aromatizantes y sustancias medicinales. Si en dado caso los jarabes no cuentan con sustancias medicinales, estos se consideran como vehículos no medicinales o aromatizantes, por lo cual se utilizan para tener un sabor agradable para las sustancias medicinales que se agregarán en la composición extemporánea de recetas o en la preparación de una fórmula estándar para un jarabe medicado, es decir, un jarabe que cuenta con un agente terapéutico. Un claro ejemplo de esto son Sherry Syrup o Cocoa Syrup, entre otras. Para el caso de los jarabes medicados, estos se preparan comercialmente a partir de materias primas, es decir, combinando cada uno de los componentes individuales del jarabe, ya sea sacarosa, agua purificada, agentes aromatizantes, colorantes, agente terapéutico o fármaco, y otros ingredientes deseables o necesarios. También encontramos los elixires, que son soluciones hidroalcohólicas transparentes y edulcoradas destinadas a uso oral, y suelen estar aromatizadas para mejorar su palatabilidad. Esta forma farmacéutica suele ser menos dulce y viscosa en comparación a los jarabes, puesto que contienen una menor proporción de azúcar
ocasionando una menor eficacia para enmascarar el sabor de las sustancias medicinales presentes en el medicamento. No obstante, dado su carácter hidroalcohólico, los elixires tienen mayor capacidad de mantener en solución todos los compuestos solubles en agua y los alcoholes. Asimismo, se caracterizan por ser más estables y de fácil preparación desde el punto de vista de la fabricación. Y por último, también encontramos las tinturas, que son soluciones alcohólicas o hidroalcohólicas, que se obtienen a partir de materias vegetales o de sustancias químicas. Los tipos de tinturas varían dependiendo del método de preparación, la concentración del ingrediente activo, el contenido de alcohol, el cual oscila entre el 15% y el 80%, con el fin de evitar el crecimiento microbiano y mantener los extractos solubles en alcohol, y el uso en medicina o farmacia. Las vías de administración son aquellas rutas de entrada o los medios utilizados para la introducción de los medicamentos o fármacos en el organismo. De esta manera, al emplear una ruta de administración adecuada, se garantiza una rapidez de acción y eficacia del fármaco. Entre las vías de administración de medicamentos se encuentran las enterales. Los medicamentos son suministrados al organismo por medio de orificios naturales referentes o implicados al intestino o tracto intestinal. De esta manera encontramos tres tipos. El primero es el oral. El sitio de absorción es el intestino delgado y la biodisponibilidad del medicamento está influenciada por la concentración del medicamento que es absorbido a través del epitelio intestinal. Pues en sus ventajas encontramos que es económica, es inocua, es segura, permite la autoadministración, podemos decir que es sencilla y es cómoda, pero en sus desventajas podemos decir que es de absorción irregular, podemos tener en cuenta el pH estomacal, destrucción enzimática, destrucción por bacterias, irritación o falta de colaboración del paciente afectado. Sublingual. Se ubica el medicamento debajo de la lengua o en la mejilla. De esta manera, el fármaco experimenta una difusión pasiva en la sangre venosa de la cavidad bucal. Sus ventajas, pues podemos decir que es de absorción rápida, de efecto rápido, de gran irrigación, y en sus desventajas, es un sitio de absorción pequeña y pues no todos los medicamentos se pueden administrar por este rectal. Al igual que la vía anterior, pues se da una difusión pasiva en la mucosa rectal, evitando pues un metabolismo del medicamento. En sus ventajas podemos mencionar que es útil en personas inconscientes, con vómitos constantes o que no pueden deglutir. Y en sus desventajas podemos mencionar pues que es de absorción irregular o incompleta, y esto se debe a la presencia de heces y de microorganismos. Es incómodo para el paciente y puede generar pues irritación. Parentales. En este caso, el medicamento o fármaco es introducido a partir de un equipo, siendo este una aguja hueca hipodérmica, la cual crea un orificio no natural en el cuerpo. Este tipo de vía es utilizada con fines diferentes al punto anterior, y con este orden de ideas se presenta. Subcutánea intraarticular. Ventajas, pues podemos mencionar que es de efecto prolongado y sostenido, y en sus desventajas, pues que no se puede administrar sustancias irritantes o de grandes volúmenes. Y la absorción es muy lenta. Venosa intraósea. En sus ventajas mencionamos que es de efecto rápido, se puede administrar grandes volúmenes y se puede ajustar a dosis. Y no hay absorción. Y en sus desventajas podemos mencionar que no se puede revertir el efecto fácilmente, que no se puede administrar sustancias oleosas o insolubles, y pues que la inoculación debe ser lenta y que es de riesgo alto, porque tiene reacciones adversas. Los medicamentos se aplican en la piel o mucosas para efecto local. De esta manera se aplican en mucosa conjuntival, nasal, vaginal, piel, transdérmica, pues siendo esta la aplicación que se realiza en la piel para tener un efecto sistémico. Entre sus ventajas mencionamos que disminuye las reacciones sistémicas y tiene efectos localizados, y en sus desventajas es que puede generar irritación y en ciertos individuos no se puede regular la dosis. Inhalación. Pues las ventajas de esta vía es que es de gran irrigación sanguínea, que tiene efectos locales y sistémicos, que se absorbe rápidamente, que es de amplia superficie de absorción, y en sus desventajas mencionamos también que puede generar irritación, que no se puede regular la cantidad de medicamento que inhala la persona y es de difícil manejo de forma farmacéutica. Vía intranasal.
Esta vía facilita la absorción del fármaco por medio de difusión pasiva en el epitelio del sistema respiratorio, dándole paso a la circulación sistémica. También tenemos la vía vaginal, que es una ruta poco usada, pero dada la presencia de plexos venosos en la vagina, los cuales comunican con otros plexos venosos, el vesical, el uterino y el rectal, facilitan el transporte del medicamento, además de evitar que éste pase por el sistema hepatoportal.